Las ciencias, la química, la biología, la física, la astronomía, las matemáticas, son la única fuente veraz del conocimiento. La filosofía, la metafísica, la lógica, la epistemología, la ética, son la base de todo conocimiento. Hola, bienvenidos una vez más a Simposio. En esta ocasión seguiremos tratando temas relativos al pensamiento y la obra de Santo Tomás de Aquino. Y en esta ocasión hablaremos de una perspectiva muy peculiar de Santo Tomás sobre dos áreas de conocimiento que en la actualidad parecerían contraponerse: la metafísica y las ciencias. Acompáñenos. Cuando principios evidentes de suyo, los principia per se notanda, de los que hablamos en un video anterior, cuando estos principios proporcionan información acerca de la realidad, Santo Tomás no pensó que pudiéramos deducir todo un sistema filosófico a partir de esas proposiciones abstractas. Por el origen psicológico de nuestro reconocimiento de estos principios, podemos decir que el reconocimiento del principio de causalidad eficiente, por ejemplo, muestra que hay causas, pero no podemos comenzar a partir del principio y luego deducir por pura lógica que hay causas en el mundo. Es decir, primero observamos el mundo, de ahí deducimos que hay una causa y entonces reconocemos el principio de causalidad eficiente. Es cierto que descubrimos como necesario que si algo empieza a existir, lo haga por medio de algo extrínseco, ya existente, es decir, no hay nada que se cause a sí mismo, o al menos eso es desde la lógica. Pero no es lógicamente necesario que haya algo que haya empezado o empiece a existir. Es decir, reconocemos que puede haber un principio de causalidad eficiente para que las cosas existan, pero no es lógicamente necesario que las cosas existan. Podría quizá no existir nada. Aunque vimos en el video anterior que el Aquinate demuestra la existencia de principia per se notanda, en la práctica no hay para Santo Tomás tales proposiciones evidentes de suyo y existencialmente necesarias. Por ello, no podemos deducir el sistema de la realidad existente de una serie de definiciones o de cualquier otra serie de principios metafísicos. No podemos empezar con lo que Santo Tomás llama los primeros principios del orden especulativo, por ejemplo, el principio de no contradicción, y deducir de él todos los demás principios evidentes de suyo, los principia per se notanda. En consecuencia, no podemos construir un sistema puramente deductivo de proposiciones per se notanda o evidentes de suyo. La concepción tomista de la actividad del filósofo no implica la pretensión de que éste tenga un método especial propio que le permita llevar a cabo la tarea de las ciencias particulares. El filósofo no puede deducir del principio de causalidad eficiente las causas particulares de acontecimientos particulares, por ejemplo, de un terremoto o de una neumonía. El filósofo sabe que un terremoto tiene una causa eficiente y que la neumonía tiene una causa eficiente, pero serán tarea de estudio, quizá del geólogo, quizá del biólogo o del médico, la búsqueda de estas causas particulares, de estos acontecimientos particulares.
No podemos deducir a partir de premisas puramente metafísicas las hipótesis y conclusiones de las ciencias particulares. A esta actividad de la metafísica le concierne interpretar y comprender los datos de la experiencia, y en esta medida el impulso básico del entendimiento es común al metafísico y al científico, pero el primero, el metafísico, se ocupa fundamentalmente de las cosas consideradas en su aspecto más amplio y más general, es decir, como seres o entes. El metafísico dirige su atención a las cosas en cuanto existentes. Su mirada se fija en su existencia y trata de comprenderla. Toda la metafísica se dirige, en última instancia, hacia el conocimiento de Dios en tanto ser. La metafísica considera primero la estructura inteligible de las cosas, justo como tal, y las relaciones fundamentales entre ellas. Para Santo Tomás, la metafísica se ocupa de las estructuras de las cosas consideradas en un nivel de generalidad mucho más amplio de aquel en que son consideradas por las ciencias particulares. Aquí juegan un papel muy importante las nociones de substancia y accidente, acto y potencia, materia y forma, etc. El aquinense comprendía, por ejemplo, que todo ente finito está compuesto de potencia y acto, es decir, que es algo definido, pero todavía no todo lo que puede ser, es decir, hay una potencia. Ahora, no es tarea de la metafísica decir cuáles son las potencialidades concretas de tal o cual ente en particular, ni en qué condiciones y momentos se desarrollarán. Por ejemplo, el metafísico puede saber que en una semilla se encierra en potencia todo un árbol, pero será el biólogo, quizá el botánico, el que nos dirá en particular bajo qué condiciones y en qué momento se desarrollará esa planta, ese árbol que está encerrado en esa semilla. Al decir que un organismo vivo es una unidad que se desarrolla y en la que podemos distinguir el cuerpo como lo que tiene de común con todas las cosas corpóreas y la forma viviente que lo sella, por así decirlo, como una cosa de tipo definido, no nos dice nada acerca de la estructura física concreta que lo fija como tal cuerpo. Es decir, al ver un ser vivo, un perro, un gato, un hombre o un árbol, podemos distinguir que tienen un cuerpo que delimita a ese organismo, y que todos ellos tienen en común una forma viviente que los determina, que los fija precisamente como seres vivientes. Ese es su tipo definido de ser. ¿Cómo se definen? Como vivientes. Pero esto que alcanza a comprender el metafísico acerca de estos organismos vivos, no nos dice en realidad nada acerca de la estructura física de ese perro, de ese ratón o de ese árbol. Esto tendrá que decirlo una ciencia particular y nos hablará, por ejemplo, de las diferencias entre una célula vegetal encerrada en una pared celular o una célula animal que carece de pared celular, de los procesos fisiológicos, por ejemplo, de la fotosíntesis, etc. Entonces, para obtener el conocimiento de la estructura física de este o aquel tipo de organismo o de esta o aquella cosa inorgánica, la piedra, el agua, un automóvil, debemos volvernos a la ciencia particular en cuestión y no le pediremos al filósofo que a través de la metafísica
nos responda acerca de esas estructuras físicas particulares. La metafísica no es lo mismo que una ciencia física o abstractiva, ni podemos deducir estas últimas directamente de la primera. En las obras de Santo Tomás no existe una distinción clara entre la filosofía y las ciencias particulares. Sin embargo, dijo lo suficiente para señalar las exigencias de su sistema respecto al desarrollo de esta distinción, en el sentido de no permitir que las proposiciones metafísicas sirvieran como hipótesis científicas concretas y la preservación de la metafísica a fin de que no sea considerada como una física primitiva, tendencia que en algunos momentos ha existido, ya que sabemos que precisamente Aristóteles no utilizó propiamente la palabra metafísica, sino filosofía primera. Y aquí una gran diferencia con Aristóteles, que nunca habló como tal de metafísica, es clave para entender que va a existir una diferencia, una distinción entre ambas disciplinas. Entonces, la metafísica no es un obstáculo en el desarrollo de la ciencia, al contrario, permite este desarrollo y aún diríamos que lo exige de tal manera que se dé un contenido concreto al esqueleto de la generalidad categorial. Y por otra parte, el desarrollo de la ciencia no convierte a la metafísica en algo superfluo. La metafísica proporciona los principios heurísticos generales que emplean las ciencias particulares. Principios heurísticos se entienden los principios por medio de los cuales cualquier ciencia va a descubrir, va a inventar algo en particular. Entonces, la metafísica proporciona estos principios heurísticos y el científico, como cualquier otra persona, aprende implícitamente, por ejemplo, la distinción entre una cosa y sus relaciones y piensa en estos términos. Es decir, el científico, como cualquier persona, piensa por un lado y distingue qué son las cosas, qué es el caballo, qué es el perro, qué es la silla y qué es el avión. Y luego piensa como algo distinto, por eso es una distinción, las relaciones. ¿Se relaciona el perro con el caballo? Bueno, sí, en que ambos son animales. ¿Se relaciona el caballo con el avión? Pues quizás sí, en que los dos pueden servir como medios de transporte. Entonces, el científico puede abstraer, a partir de su observación por medio de los sentidos, lo que son las cosas y lo que son las relaciones entre estas cosas. Lo que el metafísico hace no es entonces dictar principios al científico, sino más bien aislar y analizar abstractamente los principios y categorías más generales que el científico, como todos los demás, usa en la práctica, porque todo entendimiento las aprende implícitamente en la experiencia. En cuanto a la ciencia, es para Santo Tomás un hábito intelectual adquirido por la labor del entendimiento humano abstrayendo y ordenando los conceptos. Los conceptos materialmente considerados son producto de la actividad vital del entendimiento. Son entidades reales, artificiales y accidentales, pertenecientes al predicamento de cualidad que se reciben en el entendimiento como en el sujeto. Es decir, son reales porque realmente existe ese concepto en mi mente. Son artificiales, ¿por qué? Porque han sido creadas intramentalmente esos conceptos, esas ideas, esas entidades, por la actividad del entendimiento. Son accidentales
porque esos conceptos no necesariamente pertenecen a la sustancia. Para esto los invito a ver el video anterior, donde hablábamos de cuando algo es predicado, o sea, es predicable de un sujeto y cuando es atribuible. Y todo esto ha sido recibido en el entendimiento humano como parte de este proceso de abstracción de las ideas. Los conceptos son entonces el material para la ciencia, pero por sí solos no constituyen ciencia. Para hacer ciencia es preciso ordenar los conceptos entre sí conforme a sus relaciones. Y esta labor corresponde a otros actos ulteriores de la actividad intelectiva. Esto tendría que ver concretamente en la lógica con los silogismos y el raciocinio, pero no nos detenemos ahora en ello. La ciencia es entonces un hábito mental representativo de la realidad y debe corresponder exactamente a la realidad. Aquí hay un punto muy importante que quiero enfatizar. El universo mental intelectual debe corresponder al universo real ontológico. Esto es uno de los grandes problemas que nos traen, por ejemplo, lo que se llaman comúnmente las ideologías. ¿Por qué? Porque las ideologías son un conjunto de ideas, de imágenes intramentales, aparentemente lógicamente construidas, racionalmente construidas, pero se quedan encerradas en sí mismas y están separadas del universo real ontológico. Este es el problema con las ideologías. La ciencia, dice Santo Tomás, debe corresponder exactamente a la realidad y por lo tanto el universo mental intelectual, lo que está pensando el científico, debe corresponder a la realidad del universo ontológico. Ser y conocer, ser la cosa que está ahí y el conocer lo que tengo yo aquí, deben mantenerse en una estrecha correlación. El conocer humano debe ajustarse al ser de las cosas. La actitud general de desconfianza hacia la metafísica se basa en la idea de que ésta implica necesariamente la pretensión de que el filósofo puede deducir el sistema del mundo de principios a priori. Y evidentemente esto no es así. Es verdad que algunos metafísicos postmedievales, renacentistas e incluso modernos hablaban como si la filosofía pudiera convertirse en un sistema puramente deductivo semejante a la matemática pura. Tales son el caso, por ejemplo, de Descartes, de Leibniz y hasta el mismo Newton, a quien conocemos más bien como físico. En realidad no es así. La metafísica deduce principios de un análisis a posteriori de la experiencia. Ahora bien, nada de esto que ya hemos dicho resuelve el problema de saber si cuando Santo Tomás enunciaba proposiciones sobre las cosas como tales, es decir, como tales cosas, decía en realidad algo científico. Ni tampoco soluciona el problema de si Santo Tomás, al hablar de Dios, no intentaba trascender la experiencia sensible, en una forma completamente incompatible con su concepción del papel fundamental de la percepción sensible en el conocimiento humano. Es por esto, porque todavía nos quedan muchas cosas que aclarar sobre el pensamiento y la obra de Santo Tomás de Aquino, que los invitamos a seguir nuestra serie de videos. No sin antes recordarles que es muy importante que se suscriban, que compartan estos videos, que le den clic a la campanita para que se enteren de cuando sale un nuevo video
Y lo más importante, y es algo que nos ha estado faltando y que les suplicamos mucho, sus comentarios. Por favor, comenten. Debajo de este video están las casillas de comentarios. Coméntelo. Esto nos ayuda en primer lugar a nosotros para retroalimentarnos. En segundo lugar, es la manera de que el algoritmo de la plataforma indique que este video está vivo y entonces así siga apareciendo como una sugerencia y el video, por lo tanto, puede llegar a más personas. Finalmente, si tienes la intención de ayudarnos de alguna otra manera, comunícate con nosotros, ya sea a través de la caja de comentarios o ya sea a través de nuestro correo electrónico que puedes encontrar pues aquí mismo en YouTube. Sea como sea, agradecemos como siempre el favor de su atención, los invitamos a seguir con Simposio y como siempre, que Dios los bendiga.